Ese es el título del mensaje de esta tarde: Jesús está aquí. Y este domingo inicia toda la semana que se conmemora, ¿sabes? La Semana Santa no solamente se trata de las vacaciones. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por las vacaciones, pero lo más importante de esta semana es que recordamos, conmemoramos, hacemos un vistazo a lo que sucedió durante la última semana antes de la crucifixión. Encontramos distintas escenas que van sucediendo a lo largo de la semana. Le anticipo, el miércoles vamos a estar analizando algunas otras escenas de lo que sucede en toda esta Semana Santa, y es un buen momento, ¿verdad? Un buen momento para reflexionar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, recordar la obra de Cristo, recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Debe ser algo que hacemos todo el año, pero nos ayuda, ¿verdad?, un poco el calendario litúrgico para recordar específicamente momentos como este. Y bueno, el día de hoy es el Domingo de Ramos, que inicia toda esta semana, y creo que durante mucho tiempo hemos escuchado muchas reflexiones acerca de esta escena. Nos han bendecido muchas reflexiones, muchas enseñanzas prácticas, y siempre Dios tiene algo distinto para enseñarnos. Con estas escenas tan comunes, tan recurrentes en nuestra fe cristiana, creo que siempre hay algo nuevo que aprender. Y el día de hoy yo quiero enfocarme en un aspecto de esta escena. Esta escena sucede en un momento con mucho alboroto, con mucho ruido, con la manifestación de muchas personas. Y en este pasaje yo quiero centrarme, enfocarme, y que veamos un poco las distintas reacciones que están aconteciendo al momento en que Jesús llega. ¿Sabe? Cuando Jesús llega a un lugar, algo comienza a suceder. Cuando Jesús aparece, interviene en una casa, la casa comienza a ser cambiada. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, la vida de esa persona comienza a ser transformada. Lo cantamos hace unos momentos. Este pasaje dice que a donde Jesús llega, donde Jesús pasa, dice, todo se transforma. ¿Qué sucede en esta transformación? Bueno, comienza a desaparecer la tristeza y llega la alegría. En distintas ocasiones en la palabra de Dios encontramos lo que sucede cuando Jesús llega. Usted recordará cuando apenas Jesús llega siendo un bebé, llega en un pesebre, está rodeado de una especie de granja, y en esa primera aparición de Jesús siendo encarnado, vemos distintas reacciones. Usted recuerda, llegan los magos de Oriente, que la reacción de ellos ante la llegada de Jesús fue traer distintos regalos. Es una reacción que sucede cuando Jesús llega en aquel momento. Más adelante encontramos una escena cuando Jesús va a iniciar su ministerio. De pronto el personaje quizá más importante en ese momento era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, cuando ve que Jesús aparece en escena, no se queda callado. Tiene una reacción. ¿Y cuál fue su reacción? Fue una declaración que él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay otras reacciones bien interesantes. En una ocasión había una tormenta. El mar estaba embravecido, el viento estaba soplando, la barca en la que iban unos discípulos de Jesús se estaba moviendo, y Jesús apareció en medio de esa tormenta. Lo que llama mi atención es la reacción de esos discípulos, porque ellos no dijeron: gracias Dios porque llegaste a salvarnos. No, en ese momento la reacción principal es que comenzaron a decir: ¿acaso es un fantasma? Qué interesante, ¿verdad?, cómo la llegada de Jesús puede provocar distintas reacciones. Y yo creo que esta tarde es un buen momento para preguntarnos qué sucede en nuestro interior, cómo reaccionamos cuando Jesús llega a nuestro encuentro. ¿Cuál es la reacción que hay en nuestro interior cada vez que Jesús llega? Yo recuerdo cuando era pequeño en casa, siempre que iba a llegar una visita a la casa, mi mamá se preparaba. Mi mamá nos ponía a limpiar hasta debajo de los sillones, y yo le decía: ¿a poco mi tía va a llegar a buscar la tierra que está bajo de los sillones, verdad? Yo la cuestionaba, pero había una preparación
porque iba a llegar la familia. Entonces pensemos un poco cómo nosotros nos preparamos para recibir la visita de Jesús. Yo creo que siempre que venimos a la iglesia debemos de venir con esa preparación, porque no venimos a matar el tiempo 2 horas, no venimos aquí a un club social, solamente venimos a encontrarnos con Jesús. ¿Y cuál es la preparación que hacemos? ¿Cómo nos preparamos para esa llegada, para ese encuentro que vamos a tener con Jesús? ¿Qué sucede en esos momentos en los que estamos orando y de pronto en la oración todo comienza a ser cambiado porque Jesús se manifiesta y sentimos su presencia? Usted sabe a lo que me refiero cuando en ocasiones podemos llegar a la casa de Dios y de pronto la mitad del culto estamos pensando en lo que pasó en la semana. Estamos pensando en los problemas, en las situaciones, en los conflictos que pasaron durante esta semana. Y la segunda mitad del culto comenzamos a pensar qué va a pasar en la semana que entra. Entonces venimos como con la mente en todos lados. Pero usted no me dejará mentir que en ocasiones cuando llegamos así con la mente, con mucho ruido, de pronto podemos estar cantando, de pronto podemos estar en medio de la predicación y de un momento a otro todo cambia. De un momento a otro sentimos la presencia de Dios. Sentimos que Dios habla a nuestros corazones y nos percatamos y decimos, Jesús está aquí. No estamos aquí reunidos como fanáticos de algo que no existe. En este momento en específico sentimos Jesús está presente. Y en medio de una oración, de un canto, de la predicación, Jesús llega. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? Yo creo que es importante pensar en esto, porque la escena precisamente de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén nos deja ver distintas reacciones que yo quiero que veamos rápidamente. Lo primero que sucede es que Jesús manda a sus discípulos a que traigan una asna para que pueda él ingresar a la ciudad montado en esa asna. Y entonces los discípulos obedecen y ahí encontramos la primera reacción que dice que los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, trajeron el asna y luego dice y pusieron sobre ellos, sobre el asno, sus mantos. Y entonces Jesús se sentó encima. Llama mi atención este detalle, ¿verdad? Que en esta escena la primera reacción, además de que ellos obedecieron, ya está el asna, ya está Jesús, ya está la ciudad a la que van a ingresar. Lo primero que encontramos es que los discípulos se quitaron sus mantos. Y qué interesante ver, ¿verdad? Que los primeros que hicieron este acto de despojarse de algo y ponerlo para preparar el camino de Jesús fueron los discípulos. Yo creo que como discípulos del Señor, si alguien debe de reaccionar ante la llegada de Jesús, somos nosotros. Jesús apareció en muchos momentos donde había muchos que no eran sus seguidores. Y podemos pensar, está bien, ellos no conocen quién es Jesús. Pero los discípulos sí tienen esa reacción. Entonces pensemos un poco, ¿verdad? Cuando Jesús aparece, ¿quién tiene la primera reacción? ¿Quién tiene la primera respuesta ante la llegada de Jesús? Entonces los discípulos tienen la primera reacción. Continúa la escena y entonces eso da lugar a una segunda reacción, que es la reacción de la multitud. El pasaje dice que la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Entonces los discípulos ya comenzaron despojándose de los mantos, los ponen sobre el asna, pero de pronto hay una multitud muy numerosa que comienza a ver, quizá por la iniciativa de los discípulos, que están despojándose de algo para preparar el camino. Y no solo eso, dice que otros empezaron a cortar ramas de los árboles y las tendían en el camino. Es una reacción que comienza a influenciar no solo al pequeño grupo de discípulos, sino a la multitud que era muy, muy numerosa. Distintas reacciones. Después encontramos una reacción distinta que tiene que ver con una reacción de palabras. Dice el pasaje que la gente que iba adelante, es decir, hay una multitud muy numerosa,
Pero después nos habla de gente, quizá es un grupo de esa multitud, que va adelante y otra multitud, otra gente que va atrás. Y ellos están reaccionando con palabras. ¿Qué estaban diciendo? Comienzan a decir: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y era una reacción que recitaban en coro, lo repetían constantemente, avanzaban unos metros y una vez más, todos a una sola voz decían: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y no son cualquiera palabras. Es un discurso de reconocimiento de que alguien importante está llegando. Yo creo que quizá toda la multitud, todos no sabían quién era totalmente Jesús. Pero están viendo que muchos le están dando reconocimiento y todos se unen a ese reconocimiento y están reconociendo que alguien importante está llegando y quieren llamar su atención, no solamente poniendo mantos para que pase sobre él, sino con un discurso para llamar la atención de esa persona que está entrando, que era Jesús. De pronto sucede una reacción más, una vez que pasan toda esta antesala y están a punto de ingresar a la ciudad. Ya están teniendo este contacto con la ciudad de Jerusalén y entonces encontramos la reacción de la ciudad. Y dice que toda la ciudad se conmovió y dijeron: ¿quién es este? Fíjese cómo encontramos ahora un par de reacciones distintas. La reacción ahora no es de despojarse de algo, de declarar algo. Encontramos una reacción de conmoción. ¿Qué significa conmoción? Es literalmente ser sacudido. La ciudad fue sacudida. Y no solo eso, sino que comenzó a crear preguntas. La gente comenzó a tener preguntas. ¿Quién es este? ¿Qué está pasando? Están sacudiendo la ciudad, está entrando un hombre, viene una multitud. Pues ¿quién es este? Esa era la reacción de la ciudad. Y entonces se cierra el ciclo con la última reacción, que es la respuesta de la gente. La gente que escucha y que ve la reacción de la ciudad conmovida y con preguntas, la gente da respuesta a esta pregunta y dicen: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, viendo esta última reacción de la gente, vemos que pues quizá no todos sabían bien quién era Jesús. Esas palabras suenan bien, suenan bonitas, pero Jesús era más que un profeta. La gente dice: es un profeta y es de Nazaret. Esa es la respuesta ante la pregunta: ¿quién es este? Entonces se cierra este ciclo. En esta escena vemos distintas reacciones. Y yo quiero que volvamos a preguntar: cuando Jesús pasa, cuando Jesús llega a nuestro encuentro, ¿de qué manera estamos reaccionando? Hay distintas maneras en las que podemos reaccionar. Quizá habrá quienes, si Jesús apareciera visiblemente, físicamente aquí, muchos cantos que cantamos nos ayudan a ilustrar qué haríamos, ¿verdad? Muchos dirían: yo me iría y me tiraría a sus pies. Otros dirían: no, yo quisiera estar cara a cara con él unos momentos. Otros dirían: yo sin duda alguna besaría sus heridas. Otros dirían: yo quisiera que tomara mi mano y me dijera: aquí estoy contigo. Otros dijeran: yo quisiera que me abrace. Y puede ser distintas reacciones que pueden ser como una acción. Habrá otros que preferirían no un contacto físico, ¿verdad? No una acción, sino más bien tendrían palabras de gratitud, palabras de bendición. Le dirían: Señor, gracias por tu obra, gracias por lo que has hecho en mi vida, bendecimos tu nombre, tú eres el único digno. Tendríamos palabras que decirle y algunos preferirían esa reacción. Sin duda alguna muchos seríamos movidos por emociones también. ¿Qué significa esto? Quizá muchos al tener ese encuentro comenzaríamos a llorar de esa emoción, de esa alegría de encontrarnos cara a cara con el Señor. Otros quizá estarían llenos de felicidad, de alegría porque se han encontrado con el Señor, distintas emociones. Pero también me pongo a pensar que quizá muchos
pudieran reaccionar con dudas, con preguntas, porque eso sucedía siempre que Jesús aparecía. En los evangelios, siempre que Él llegaba, irrumpía en un lugar, comenzaba a predicar, muchos tenían preguntas más que palabras de adoración. Muchos tenían preguntas que cuestionaban la identidad de Jesús. Pero sin duda alguna, algo tiene que suceder. Cuando Jesús llega, algo tiene que suceder. Estamos hablando no de la llegada de un líder político, estamos hablando de la llegada de Jesucristo, Hijo de Dios, el Verbo encarnado, la imagen del Dios invisible. Y cuando Él llega, es imposible que la ciudad no sea conmovida. Es imposible que todo siga normal, que todo siga su curso natural. Está llegando aquel que dividió el tiempo en dos, que se manifestó y se hizo carne para habitar entre nosotros. Entonces algo tiene que suceder. Y pensando en esto, surgió a mí la pregunta con la que vamos a la segunda parte de esta reflexión. Jesús llega y provoca muchas reacciones, pero yo me preguntaba, ¿qué será aquellas reacciones o qué será aquello que provoque una reacción en Jesús? ¿Qué estoy tratando de decir? Bueno, Jesús llega a muchos lugares y hay muchas reacciones, pero yo me ponía a pensar, ¿habrá algo que conmueva el corazón de Jesús? ¿Habrá una reacción que le agrade más que otra? ¿Habrá algo que Él diga cuando yo llegue a un lugar, a una iglesia, a una persona, a una familia? Yo quiero encontrarme con esto para que mi corazón sea movido. Y bueno, la palabra de Dios menciona que en solamente hubo dos ocasiones en las que Jesús se asombró, en las que Jesús se maravilló. Sabemos que Jesús, al ver las multitudes, tenía compasión. Esa es una reacción que Él tiene. Pero hay una palabra que solo aparece dos veces, que tiene que ver con maravillarse, con que el corazón se le sacuda, con que Él comience a observar más allá de lo que está sucediendo. Y entonces estas dos imágenes, estos dos pasajes nos ayudan a entender qué es lo que mueve el corazón de Jesús. Y yo quiero compartírselos. El primero de ellos sucede en Mateo capítulo 8. Y sucede en el encuentro de Jesús con un centurión. Y quiero leer el pasaje y después hacer algunas observaciones. Dice que entró Jesús en Capernaum y vino a él un centurión rogándole. Y comenzó a decirle: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión, escuche bien, porque esto tiene que ver con lo que mueve el corazón de Jesús. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y le digo al otro: ven y viene, y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Así que solamente di la palabra. Entonces, al oírlo Jesús, dice el último versículo, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En esta primera escena encontramos que Jesús se maravilló. ¿Por qué se maravilló? Porque llegó a un lugar llamado Capernaum y se encontró con un hombre con un hombre de función que era centurión. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, encontramos que Jesús es maravillado por la fe de uno que naturalmente no debía de creer. Naturalmente un centurión era gentil, era romano, era pagano, seguía las leyes políticas más que cualquier otra cosa, oprimía a la religión. Entonces naturalmente él no podía creer. Pero cuando se encuentra con Jesús, él decide tener una reacción de fe. Una reacción no de un nivel bajo de fe,
Fíjese la fe que tiene este hombre. Le dice a Jesús: solo di la palabra, solo habla la palabra y mi siervo, mi criado va a ser sanado. Qué impresionante esta fe. Es la fe de un hombre que no creció, no pertenece al pueblo de Israel, no es alguien que tenía todas las ordenanzas de los judíos, no conocía nada de eso, pero tenía una fe que creía que Jesús podía sanar aún a la distancia. Una fe distinta, una fe que movió el corazón de Dios. De modo que dice que Jesús se maravilló de su fe, y no solo eso, sino que declaró algo poderoso. Dijo: ni en Israel, ni en todo Israel, con toda mi nación, con todo mi pueblo que conoce la ley, que sigue mis ordenanzas, ni en todos ellos he encontrado esta fe. Entonces el corazón de Jesús se maravilla, se conmueve, es movido. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que demostró una fe, podemos llamarlo en este sentido, una fe extravagante. ¿Sabe? Cuando Jesús llega a un lugar y encuentra fe, esa es la mejor oportunidad para que Dios haga cosas poderosas. Entonces, qué importante pensar, cuando Jesús llega, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Con fe? ¿Con palabras de gratitud? ¿Con palabras de adoración? ¿Con ese corazón como el corazón del centurión? Pero entonces hay una segunda reacción, hay una segunda escena en la que Jesús es maravillado, es admirado, y nos ayuda a hacer un contraste con esta primera historia. Y esta segunda escena sucede en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 ahora dice que Jesús está en Nazaret. Ahorita estaba en Capernaum con un centurión, ahora está en Nazaret. Y dice, salió Jesús de ahí, estaba en otro lugar, pero vino a Nazaret, vino a su tierra. Y dice, y le seguían sus discípulos. Entonces, estamos hablando de ahora Jesús en un lugar donde es su tierra, donde es su familia, están sus discípulos, sus seguidores. Y dice, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban. Jesús llega y hay reacciones. En este momento hay admiración. Pero se preguntan, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y luego fíjese cómo preguntan, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María? El hermano de Jacobo, el hermano de José, el hermano de Judas, el hermano de Simón. ¿No es este el carpintero? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Pero dice en la última parte, y se escandalizaban de él. Jesús está predicando, está enseñando, y la gente comienza a admirarse, a hacerse preguntas y después a escandalizarse. ¿Quién es este? ¿Con qué poder hace estas cosas? Y Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y la última línea, fíjese cómo dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Qué está pasando en esta escena? Jesús estaba en su casa, estaba en su pueblo, estaba con su gente, con el pueblo de Israel, con aquellos que habían crecido memorizando la Torá, con aquellos que habían crecido y avanzado memorizando grandes partes del Antiguo Testamento, cumplían todas las ordenanzas, creían tener una relación completa con Dios, una relación correcta, pero de pronto al encuentro que tienen con Jesús no encontró la fe extravagante del centurión. No fue asombrado porque le recibieron con un corazón de gratitud y de adoración. No, fue impresionado, fue admirado, fue maravillado por la incredulidad de ellos. Qué contraste tan interesante, porque podemos encontrar muchas enseñanzas en esto. Por ejemplo, podemos darnos cuenta que la familiaridad no
significa que nuestra fe va a crecer. La cercanía por tradición, por costumbre, puede crearnos una idea de que estamos cerca de Jesús, pero realmente nuestro corazón puede estar lejos. Podemos encontrar enseñanzas como que la fe no depende, ¿verdad?, de esa cercanía cultural, de ese cumplimiento de ritos o de ceremonias solamente. Podemos entender de cómo la incredulidad cierra la puerta a que el poder de Dios se manifieste. Mientras por otro lado, la fe de un centurión hizo que un milagro sucediera aún a la distancia. Ahora con Jesús presencialmente no pudo hacer muchos milagros ahí porque había incredulidad. Por eso fíjese qué importante es pensar cómo reaccionamos ante la llegada de Jesús. Porque si Jesús llega y Él está presente y nosotros sabemos que Él es poderoso, pero Él llega y nosotros tenemos incredulidad, vamos a maravillar el corazón de Jesús, pero por esa incredulidad, y no va a suceder mucho. Pero por otro lado, si nosotros al momento de encontrarnos a la llegada de Jesús tenemos un corazón lleno de fe, un corazón que le dice: Señor, gracias porque tú has aparecido en este momento y tú vas a intervenir en mi situación. Entonces si creemos eso y el Señor encuentra esa fe en nuestro corazón, entonces el Señor va a orar. Entonces el Señor se va a manifestar, el Señor va a extender su mano y va a cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Jesús está pasando por aquí. Jesús está aquí. Y nosotros como iglesia seguimos creyendo y nunca nos podemos cansar de declarar y de creer que Jesús es el camino, que Jesús es la vida, que Jesús es la verdad, que Jesús es la esperanza para tu vida, para tu familia, para tus problemas, para tus aflicciones. Jesús es la respuesta que tú necesitas para todas tus preguntas. Y Jesús está aquí. Pero queremos animar tu fe e invitarte a que tú te encuentres con Él, no con un corazón de incredulidad, sino con un corazón de fe. Y cuando llegamos a ese encuentro con ese corazón de fe, entonces Jesús es asombrado, Jesús es maravillado, porque dice: alguien naturalmente que no debía de creer, alguien que quizá lógicamente, por los problemas que viene atravesando, por las situaciones económicas, situaciones familiares que está atravesando, la lógica dice que no puede creer, que busque otras alternativas para solucionar sus problemas. Eso diría la lógica. Pero nosotros no andamos por la lógica, ¿verdad? Andamos por la fe, andamos porque creemos que Jesús puede intervenir en nuestras vidas. Y entonces cuando Jesús ve esa reacción de nosotros de decir: no importa lo que estoy pasando, lo que estoy atravesando, yo decido creer, entonces el Señor manifiesta su poder sobre nuestras vidas.